Bien, buen día con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de personal social, ¿ya? Como bien mencionan, muchos estuvieron en la clase de secundaria con el tema de historia del Perú sobre el virreinato. Aprendimos doble, profe. Eh, Eso espero. Ya, muy bien. Pero vamos a retroceder en el tiempo porque con ustedes estamos con el Tahuantinsuyo, ¿ya? Estamos con el Tahuantinsuyo. Bien. Entonces, estamos en la etapa de los incas, ¿ya? Habíamos visto anteriormente en qué consistía la economía incaica, ¿ya? Por ejemplo, hablamos sobre la reciprocidad, la redistribución, ¿no? El apoyo mutuo, ¿no? El hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y digamos, todos esos principios que se aplicaban bueno, no solamente en el Imperio Incaico, sino también incluso antes de los incas, ¿ya? Recuerden que muchas cosas que los incas van a adoptar, va a ser porque ellos van a encontrar en las sociedades que van a ir invadiendo, van a encontrar estos principios, van a encontrar estas costumbres, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora pasamos con otro aspecto de la economía incaica, en este caso viene a ser la agricultura en el Tahuantinsuyo. ¿Sí? ¿Gianluca? Profesor, ¿puede enviar el PDF al WhatsApp, por favor? Al WhatsApp, otra vez, ya, a ver, lo mando de WhatsApp de nuevo, ¿ya? A ver, vamos a mandarlo nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Ya, acá estás. A ver, vamos a mandarlo de nuevo por WhatsApp, ¿ya? Al grupo te refieres, ¿verdad? Sí, profesor. De acuerdo. Ya, listo. Ahí acabo de mandarlo, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, tenemos que en la economía incaica se toma, digamos, especial relevancia en la economía, ¿ya? Perdón, en la economía, en la agricultura, perdón. Dice, la agricultura fue la actividad fundamental para la economía incaica. Ellos recogieron y sintetizaron los aportes de las culturas anteriores. Y esto es muy importante, ¿ya, ya, chicos? Subrayen esto, ¿ya? Ellos, ¿quién ellos? Los incas, ¿ya? Recogieron y sintetizaron los aportes de las culturas anteriores, ¿ya? O sea, no es que los incas hayan innovado necesariamente, no es que ellos hayan creado todo lo que tienen como parte de su cultura, sino que mucho de eso ellos ya lo encontraron en otras culturas, ¿ya? Dice, en cuanto a las plantas domesticadas y las técnicas utilizadas. Los incas aprovecharon toda la tecnología, la mejoraron y la difundieron en todo su territorio. Entonces, esto también lo subrayamos, ¿ya? Los incas aprovecharon toda la tecnología, la mejoraron y la difundieron en todo su territorio, ¿ya? Fue fundamental el control vertical de los pisos ecológicos. Y no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, cuando hablábamos de culturas que estaban mucho más antes que los incas, por ejemplo, cuando hablábamos de los Tiahuanaco, ¿ya? O de los Wari, se hablaba mucho del control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que por cada región del país, ¿ya? O sea, el Perú, la superficie del Perú no es totalmente plana, ¿ya? La superficie del Perú no es totalmente plana, sino que tiene niveles, ¿ya? Tiene niveles altos, muchos más altos, accidentados, ¿no? No es plano. Entonces, a esto se le llama pisos ecológicos. ¿Por qué?
porque dependiendo de la altura, las condiciones climáticas son distintas, ¿ya? Las condiciones climáticas son distintas. Entonces, a estos pisos ecológicos, ¿ya? Las culturas anteriores a los incas van a desarrollar conocimientos que les van a permitir aprovechar esos pisos ecológicos para, a pesar de las condiciones climáticas adversas, puedan producir o cultivar sus alimentos, ¿ya? Eso es el control vertical de pisos ecológicos. Aplicar los conocimientos para, ¿no? Aprovechar los conocimientos para cultivar alimentos en cada zona independientemente de la condición climática que tenga, ¿ya? Entonces, fue fundamental el control vertical de los pisos ecológicos para acceder a los bienes y recursos que no eran posibles obtener en un solo espacio, ¿ya? Muy bien. Tipos de tierra durante el Tahuantinsuyo. El valor de la tierra radicaba en si ésta era realmente fértil y si se contaba con la mano de obra necesaria para hacerla producir, ¿ya? Recuerden que en este tiempo eh, todo dependía de la agricultura, ¿ya? Si no había agricultura, pues no había alimento, ¿ya? Entonces, existieron varios tipos de tierra. Tierras del Estado, ¿ya? Que estaban dispersas, dice, las tierras del Estado estaban dispersas por todo el Tahuantinsuyo, ¿ya? Dice, se habilitaban nuevas tierras de cultivo, dice, mediante la construcción de andenes, dice. Mediante la construcción de andenes y se construían canales de riego para hacerlas productivas, ¿ya? Los andenes son importantes, ¿ya? Dice, la producción de estas tierras se almacenaba en los depósitos del estado incaico, denominados colcas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en estas tierras del Inca se producían papas, ¿ya? Toda esa producción de papas eran almacenados en las colcas, ¿ya? Dice, los productos almacenados eran utilizados en la redistribución. Vamos a subrayar esto, ¿ya? Los productos almacenados eran utilizados en la redistribución, ¿ya? En alimentar a quienes entregaban su trabajo al Estado incaico, para mantener a los administradores estatales y para servir como reservas, ¿ya? Estas tierras se cultivaban mediante la forma de trabajo llamada mita, ¿ya? Recuerden que había formas de trabajo, la mita, la minca y el aini, ¿no? La mita era el trabajo obligatorio que tenía que hacer, digamos, el pueblo en favor de las tierras del Inca, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Dice, tierras del Inca. Correspondía a cada Inca, dice. Luego pasaban a su panaca. La producción obtenida era destinada al sustento del Inca y su familia y se situaron alrededor del Cusco. Se trabajaban mediante la mita y los yanaconas, ¿ya? Esas son las tierras del Inca. Las tierras del Sol, dice que su producción estaba destinada a la mantención de los templos y a las personas dedicadas al culto, ¿ya? Tierras del Sol. O sea, en este caso el Sol era considerado como una divinidad, ¿ya? El Sol era considerado como una divinidad. Prácticamente es como que si estuvieras trabajando para Dios o algo así, ¿ya? Se utilizaban como ofrenda y para mantener a los sacerdotes y a los asistentes a las ceremonias religiosas, ¿ya? Y las tierras del Ayllu, que vendrían a ser las tierras del pueblo como tal, ¿ya? Se administraban comunitariamente entre los miembros del Ayllu. Los curacas eran los encargados de la distribución, dice, entre la población, quienes las trabajaban para su sustento. No solo incluyeron las tierras, sino también pastos y fuentes de agua. De ellas, a cada hatun runa se le entregaba una parcela llamada topo o tupu para su sustento. Hatun runa viene a ser una de las clases sociales,
pertenecientes al pueblo, ¿ya? Entonces dice que a cada Hatun Runa se le entregaba una parcela, ¿ya? O sea, una parte, ¿no? Para que pudieran producir y de eso puedan tener su propio sustento. No les falte alimento en este caso, ¿no? Dice, el topo o tupu era una parcela de tierra de cultivo cuya extensión era variable. Su tamaño dependía de la calidad y productividad del suelo, dice, y del clima, ¿no? En las tierras altas tenían mayor extensión. En cambio, en las tierras ubicadas en las zonas bajas, su extensión era pequeña. El objetivo era poseer una cantidad suficiente de tierras para que de cosecha en cosecha pueda sustentarse una familia nuclear compuesta por padres e hijos, ¿ya? Entonces, todas estas características van a permitir al imperio incaico poder organizarse, estructurarse y surgir como imperio, ¿ya? Bien, acá hay una serie de hechos en esta línea de tiempo, ¿ya? Que habla de los aztecas. Recuerden que en el tiempo en el que se están desarrollando los incas, también se están desarrollando otras culturas y también se están dando otros acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en esta época que estamos hablando del Imperio Incaico, ¿ya? Por ejemplo, en el año 1300, los aztecas llegan al Valle de México, dice, ¿no? Se está desarrollando la cultura azteca. En 1460, la ciudad maya de Mayapán es destruida, ¿no? Por los aztecas. En 1492, ajá, Colón llega a la isla Guanani, ¿ya? Colón llega a América. Y en 1498, el portugués Vasco da Gama llega a la India, que bueno, es un acontecimiento que se da en paralelo, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, tecnología agrícola. Obtuvieron mayor cantidad de tierras, dice, mediante la construcción de andenes en las laderas de los cerros, para cultivar principalmente maíz. En la región del altiplano, utilizaron los camellones o waru y cochas, que fueron desarrollados por los hombres de la cultura tiahuanaco, ¿ya? Recuerden que, o bueno, no sé si recordarán en las clases anteriores, cuando hemos visto, ¿ya? Diferentes técnicas de cultivo, como cuáles, ¿ya? Mm, ya, a ver, disculpen. Dice, yo tengo otra ficha, es la monarquía inglesa. No, a ver. ah, ya, no sé cómo, pero creo que ese material de la monarquía. Un momento, una pausa, una pausa, un momento, un momento. Bien, entonces tengan en cuenta que los waru, ¿ya? Camellones, no son otra cosa que técnicas de cultivo, ¿ya? Que habíamos estado viendo en otras culturas. Y si visualizamos bien en las imágenes que están aquí, por ejemplo, podemos entender en qué consistían estas técnicas. A ver, vamos a ver. Ya, por ejemplo, ¿ya? Los waru eran como una especie de chacras hundidas. Si bien, si pueden ver en esta imagen, ¿ya? En esta imagen que está acá que hemos agrandado, ¿ya? Si pueden notar bien, la parte que está así celeste, ¿ya? Esta parte que está celeste, ¿ya? Ahí se almacenaba, eran como reservorios de agua, ¿ya? Y en las partes que está de marroncito son las tierras. Entonces, ¿qué pasa? Esta agua que estaba almacenada aquí, esta agua que estaba almacenada aquí, cumplía una función térmica. ¿A qué me refiero con función térmica? A lo siguiente, estas aguas absorbían el calor del sol durante el día, ¿ya? Absorbían el calor del sol durante el día y durante la noche ese calor, ¿ya? Ese calor de la luz solar la liberaban. Y al liberarlo, formaban una especie de microclima en toda esta zona. Esto hacía que los cultivos en esta zona pudieran mantenerse a una temperatura adecuada, ¿no? Sobre todo en las noches en las que las temperaturas bajaban, pues, ¿no?
Bien. Entonces, esos son los guaru ¿ya? No se olviden porque estas técnicas de cultivo son muy importantes. Y los camellones es algo parecido a los guaru solo que de manera un poco más extensa, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es un ejemplo de camellones, ¿ya? Que es parecido a los guaru ¿ya? Con reservorios de agua, ¿no? Que sirven como microclima para las tierras que están en la superficie, ¿ya? Guaru y camellones, entonces. Chicos, bien. ¿Por qué aparecen cuadros negros en la pantalla? Ah, ya. Bueno, me imagino que es del chat. Por ejemplo, ahorita borro el chat y ya no debe aparecer ningún cuadro negro. ¿Qué pasa? Por eso no puedo leer algunos mensajes. Porque cuando yo abro el chat, aparece como si hubiera un cuadro negro. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces, ya, ya, otra vez, ya, listo. Entonces, dice, también utilizaron el control vertical de los pisos ecológicos para obtener recursos provenientes de diversos pisos altitudinales. Así, grupos pertenecientes al Ayllu, a un Ayllu, eran trasladados a sembrar y cosechar vegetales propios a cada piso ecológico para que puedan consumir productos procedentes de zonas distintas a las que controlaban, ¿ya? Muy bien, entonces, la tecnología agrícola pasaba más que nada por las técnicas de cultivo, ¿ya? En este caso, las técnicas de cultivo, ¿cuáles eran? Los camellones o guaru, ¿ya? Y cochas, ¿ya? Asimismo, dice, se construyeron canales de irrigación. ¿Para qué? Para que con el agua de los ríos se pueda regar los cultivos, pues, ¿no? Y infaltable, el control vertical de los pisos ecológicos, ¿ya? Control vertical de pisos ecológicos. Ya, muy bien. Herramientas agrícolas y fertilizantes, dice. Todas las herramientas que utilizaron eran manipuladas únicamente con energía humana, ¿ya? Se fabricaron en madera y metal. Las más importantes, dice, las más importantes fueron la chaquitacya o arado de pie y la rancana o arado de mano. También se fabricó la lampa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver uno de los objetos que se utilizaba para arar la tierra, ¿ya? Dice, todas esas herramientas se siguen utilizando hasta el día de hoy en la región de los Andes. Los fertilizantes para enriquecer las tierras de cultivo fueron los excrementos de, bueno, en este caso de los camélidos, ¿no? Las llamas, alpacas, vicuñas, ¿ya? En la sierra y el guano de las islas en la costa, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Dice, las colcas, depósitos estatales, fueron los depósitos donde se almacenaba el excedente de producción. Entonces, las colcas, esto lo subrayamos, fueron los depósitos donde se almacenaba ¿qué cosa? El excedente de producción. ¿Qué cosa es el excedente de producción? O sea, por ejemplo, si producían 100, ¿ya? Y a ver, yo produzco 100 y de esos 100 yo veo que mi pueblo necesita solamente 60 o 70, me está sobrando un 30, digamos, por ciento, ¿no? Y ese 30% yo lo guardo, ¿ya? ¿Y dónde se guardaba? En las colcas, ¿ya? Perteneciente al estado Inca. En ellas, dice, se almacenaron, a ver, esto también lo subrayamos, almacenaron diversos productos naturales. Eran un símbolo de poder. Se construyeron en diversos lugares del Tahuantinsuyo, dice, y con los quipus se llevaba una cuenta clara y minuciosa de todo lo que entraba y salía de ellas. En los quipus, ¿ya? Se llevaba una cuenta clara
y minuciosa de todo lo que entraba y salía de ellas. ¿Ya? Los Colcacamayok se encargaban de vigilar y mantener los depósitos en perfecto estado. Se construían en lugares altos y bien ventilados. Estaban ubicados en hileras, pero separadas por un espacio que evitara la propagación del fuego. Su tamaño y su forma variaban de acuerdo con el terreno. Así, había cuadradas, circulares y rectangulares. Y aquí en este cuadro tenemos los principales cultivos. Por ejemplo, en cuanto a tubérculos, está la papa, el camote, la oca, el oyuco. En cuanto a frutas, la lucma, chirimoya, granadilla, palta, piña, papaya, tuna, tomate. En cuanto a cereales, tenemos el maíz, la quinoa, el tarwi, la kiwicha, la cañigua. En cuanto a menestras, tenemos el payar, el frijol, el maní. Y bueno, y otro tipo de cultivos como la caigua, el ají, el rocoto, el huacatay, el achiote, la coca y el algodón. ¿Ya? Estos son los principales cultivos de el Tahuantinsuyo. Muy bien, ahora vamos a pasar con las preguntas de la ficha, ¿ya? Bien, dice, fueron fertilizantes que se utilizaron en el Tahuantinsuyo. Ajá, en este caso, La respuesta es la C. muy bien, solo dos y tres, guano de las islas y excremento de camélidos, ¿no? Como bien se menciona en esta parte, ajá, aquí. Los fertilizantes, dice, fueron excrementos de camélidos de la sierra y el guano, ¿vale? Y el guanito, el guano de las costas, ¿ya? De las islas de la costa. Ya, muy bien, porque me sale chueco. Ya, ya, ahora sí. Continuamos. Dice, los antiguos peruanos se preocupaban por tener chacras de cultivo en diferentes pisos ecológicos. ¿Qué es lo que les incentivaba a ello? Evitar desastres. Ya. La práctica de los curacas para el sustento de los ayllus. Seguir con su costumbre ancestral. La disposición de los incas respecto al abastecimiento. El abastecimiento directo de productos de toda variedad. Ya. Cuando ustedes escuchen control vertical de pisos ecológicos, recuerden que en cada piso ecológico se cultiva un producto diferente, ¿ya? Algunos productos crecen mejor a ciertas alturas, otros crecen mejor digamos, en zonas no tan altas, ¿ya? Entonces, el control vertical de pisos ecológicos lo que va a permitir es tener mayor variedad de productos, ¿ya? Por eso la respuesta es la E, el abastecimiento directo de productos de toda variedad, ¿ya? Muy bien. Dice, 3. Sobre las colcas, es cierto. ¿Depósitos estatales? Sí, eran depósitos estatales. ¿Se ubicaban en todo el Tahuantinsuyo? Sí, estaban a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. ¿Se llevaba la cuenta de los productos mediante con los quipus? Ya, efectivamente. En este caso la respuesta es la E. Todas, ¿ya? Todas son ciertas. 4. Fueron cereales cultivados por los incas. Quinoa, trigo, arroz. Ya, en este caso, aquí teníamos, ¿no? Los cereales. Y por ejemplo, el arroz no está por ningún lado. Los incas no consumían arroz. Entonces, la quinoa y el trigo sí. Entonces, solo... Ah, perdón, el trigo tampoco me parece. El trigo tampoco. ¿Ya? Entonces, solamente uno. 3 y uno, profe. Sí, solamente la uno, ¿ya? La quinoa. Ni el trigo ni el arroz eran cultivados por los incas.
5 dice, fueron tubérculos cultivados por los incas. Papa, camote o yuco. Ya, en este caso, según el cuadrito que tenemos, papa, camote o yuco están todos. ¿Ya? Entonces la respuesta es la I. Todas. Todos. Efectivamente, todas. Continuamos. 6 dice, la tecnología de los andenes durante el Tahuantinsuyo significó un proceso de, a ver, domesticación de nuevas especies. No, los andenes no tienen nada que ver con domesticación de especies. Incorporación de nuevas comunidades. No, los andenes eran una técnica agrícola. Ampliación de la frontera agrícola. Ya, esto sí, los andenes estaban relacionados a la actividad agrícola. ¿Y en qué consistían? En aprovechar los costados de los cerros para seguir cultivando. Imagínense, bueno, ustedes están cultivando en una zona, digamos, más o menos plana y de pronto ven que empieza el cerro y interrumpe, digamos, esa zona de cultivo. Lo que van a hacer los incas es que esas zonas de subidas de cerro los van a adaptar para poder cultivar también ahí. ¿Ya? Esos son los andenes. 7. En las colcas incaicas, dice, se almacenaba principalmente el excedente de las tierras, ¿ya? De la comunidad y las destinadas al culto, de la comunidad y el Estado, del Estado, del Estado y las destinadas al culto, y la comunidad. Ya, en este caso, en las colcas incas, claro, era el excedente de, ¿cómo se llama? De las tierras del Estado, ¿ya? Y las destinadas al culto. La opción es la D, ¿no? Bien, sale chueco. Ya, muy bien. Este en cuanto a la respuesta 7. Continuamos. 8. En la economía del Perú antiguo, dice, el acceso a varios pisos altitudinales. Ajá, ya, esto se parece a la pregunta número 2. Dice, el acceso a varios pisos altitudinales, o sea, al control vertical de pisos ecológicos, permitió redistribución de bienes, control de reciprocidad, la complementariedad ecológica, la conformación de estados, el desarrollo de la hidráulica. Ya, estas opciones que están colocando aquí son términos un poquito complicados, ¿ya? Pero en este caso, la respuesta es la complementariedad ecológica, ¿ya? Ahora, también podría ser la redistribución de bienes, pero en este caso los alimentos no son bienes, son alimentos, ¿ya? La complementariedad ecológica. 9. El control vertical de pisos ecológicos en el Incario, dice, servía para obtener productos de varias zonas para el comercio. Ya, a ver, vamos a ver. Poder acceder a productos de diferentes zonas ecológicas, tener productos diferentes por alianzas matrimoniales, ejercer gobierno sobre zonas de diferentes regiones, conquistar pueblos ubicados en diferentes zonas ecológicas. Ya. Entonces, en este caso, principalmente es la B. Poder acceder a productos de diferentes zonas ecológicas. ¿Ya? La opción B. Por último, dice, las colcas corresponden a la cultura. Ajá. Ya, en este caso, recuerden que mucho de lo que mucho de lo que los incas encontraron, o mucho de lo que los incas fueron adquiriendo, ¿ya? Como parte de su cultura, tiene que ver con lo que otras culturas hicieron, ¿no? Por ejemplo, los incas también usaban el famoso vaso El Quero, por ejemplo, ¿no? El Quero era una creación, por así decirlo, ¿no? Una manifestación cultural de la cultura tiahuanaco, ¿no? Los tiahuanaco usaban el Quero. Y antes de los tiahuanaco también estaban los Wari, por ejemplo, ¿no? Estaban los Wari. Entonces, en este caso, tenemos que mucho de lo que los incas van a lograr
es porque lo van a heredar de otras culturas, ¿ya? Y en este caso, eh, aquí nos está haciendo referencia a las colcas, ¿ya? Recordemos que las colcas son una especie de almacenes, ¿ya? ¿Ya? Una especie de almacenes que, donde se va a guardar el excedente, ¿ya? Se va a guardar el excedente de la producción, ¿ya? Entonces, las opciones que nos ponen aquí, nos ponen Chavín, Incas, Paracas, ¿sí? Nazca, Huacaprieta, ya. En este caso, eh, tenemos que las culturas que van a aplicar esto, ¿ya? Las culturas que van a aplicar esto van a ser las culturas que netamente están relacionadas a la agricultura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, están los Chavín, están los Paracas, están los Nazca y están los Huacaprieta. Sin embargo, ninguna de estas culturas, ¿ya? Ninguna de estas culturas van a desarrollar un sistema como tal de almacenamiento, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Chavín, estaba el templo de Chavín, en donde se dejaban las ofrendas, pero no con fines de almacenamiento. Y al menos en este aspecto de las colcas, ¿ya? En el aspecto de las colcas, es lo único en lo que los incas van a innovar, ¿ya? Los incas van a innovar. Por eso, la respuesta aquí es la B, ¿ya? Las colcas corresponden a la cultura incaica. Ya, muy bien. Entonces, estas son las respuestas a las 10 preguntas, chicos. Luego hay una serie de preguntas que tienen que hacerlo como parte de su tarea y subirlo al grupo correspondiente, ¿ya? Bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para la clase de Profe. geografía. Nos Chicos, vemos, profesor. Chao, profe, o ya, profesor, hasta Chao, mañana, cuídese. profesor. cuídense. Chao, Chao, chao. profesor.